Pablo Escobar nació en 1949 y creció en Colombia. En Medellín, esta ciudad sería el principal centro de operaciones de Escobar. Escobar, durante la mayor parte de su vida, fue el rey de esta ciudad. Era como su fortaleza a la que nadie podía acercarse. La controlaba totalmente, y nadie en el mundo podía hacer nada en esta ciudad sin el permiso de Escobar, ni siquiera las autoridades colombianas. En su mayor expansión de poder, Escobar controlaba el 80% del tráfico de drogas de todo el mundo con la ayuda de su banda, el Cartel de Medellín. La banda llevaba el nombre de la ciudad. Había gente y líderes en esta banda, pero Escobar era el líder absoluto que tenía la última palabra en todo. Pero antes de llegar a este nivel, ¿cómo empezó? Escobar era una persona normal al principio de su vida. No heredó todo esto de su padre, ni de nadie cercano a él. Entonces, ¿cómo pudo una persona construir este enorme imperio criminal, que trabaja en drogas, secuestros, asesinatos y todas las actividades delictivas que puedas imaginar? De hecho, el comienzo de Escobar fue tan simple como el de cualquier otro multimillonario. Todos hemos oído historias de éxito de personas que empezaron vendiendo periódicos en la calle o lanzaron un negocio con sus amigos desde un garaje y trabajaron por su cuenta hasta convertirse en directores ejecutivos de grandes empresas y amasar una enorme fortuna. Escobar hizo lo mismo, pero en el lado equivocado. Se dice que sus comienzos fueron robando lápidas de tumbas. Tienen cierto valor, así que él iba y las robaba. Borraba los nombres escritos en ellas y las vendía. Pero como se pueden imaginar, Escobar sabía que no haría una fortuna vendiendo lápidas. El dinero que obtenía de este trabajo no era suficiente para él. Así que decidió dar un paso adelante y desarrollar su negocio. Y después de pensarlo mucho, se dio cuenta de que el mejor campo que le haría ganar más dinero en poco tiempo era el robo a mano armada. Escobar solía montar en bicicleta, se ponía la máscara en la cara, iba a la tienda o al objetivo que había fijado de antemano, cogía el dinero y huía tan rápido como podía. Estas rápidas operaciones de robo no le llevaban más de 30 segundos. Solía entrar, levantar la pistola, amenazar a la gente, coger el dinero y salir tan rápido como podía. Ese era su plan habitual. Tras varias operaciones de robo con éxito, decidió ampliar su negocio, así que trajo a su primo para que le ayudara. Uno de ellos conducía la moto y esperaba al otro para entrar en la tienda y llevar a cabo la operación de robo. Estas operaciones duraron varios meses y todas tuvieron éxito. Pero entonces, Escobar buscaba cosas mayores. El dinero que obtenía de estas operaciones de robo era bueno, pero quería más dinero y más fácil. Escobar consiguió relacionarse con un gran concesionario de coches. Este vendedor, antes de vender un coche a un cliente, hacía una copia de las llaves y después de vender el coche, le daba a Escobar la llave de ese coche y también la dirección del cliente que había comprado el coche. Escobar solía ir a robar el coche a casa del cliente con mucha facilidad, y la mayoría de estas operaciones tenían lugar a medianoche, mientras todos dormían, por lo que la operación no era tan arriesgada. Pero a pesar de que Escobar era precavido, fue capturado durante una operación de robo de uno de estos coches. Esto ocurrió cuando tenía poco más de 20 años. Tras ser capturado, Escobar fue encarcelado durante varios meses, y esta experiencia carcelaria le llevaría a un nuevo nivel delictivo. Dentro de la prisión, Escobar aprendió más sobre la vida de los criminales y las mayores actividades delictivas que le harían ganar más dinero, como el secuestro y el tráfico de drogas. Cuando Escobar salió de la cárcel, volvió a dedicarse al robo de coches con su primo Gustavo. No pasó inmediatamente a una de las actividades criminales que aprendió en la cárcel. Sin embargo, Escobar y su primo no eran los únicos ladrones de coches que operaban en Medellín. Había otros delincuentes y ladrones que también trabajaban en el mismo campo
y competían con ellos. Y el robo de coches se generalizó en Medellín. Escobar vio en ello una oportunidad para ampliar su negocio. Desde entonces, Escobar empezó a vender seguros a la gente que compraba coches para que no se los robaran. Desde los primeros 20 años de su vida, Escobar tenía una reputación violenta, así que aprovechó su reputación para garantizarle a la gente que compraba carros que sus carros no serían robados, ni por él ni por ningún otro criminal en Medellín, y se benefició mucho de este nuevo negocio. Vendía seguros muy caros, pero la gente no tenía otra opción, porque en realidad el robo de carros era generalizado en todas partes, y cuando uno de ellos le compraba un seguro a Escobar, estaba casi seguro de que su carro no sería robado, porque la reputación de Escobar en ese momento se ponía violenta día tras día. Por ejemplo, una de las cosas que solía hacer era que si alguien estaba en deuda con él y no le devolvía el dinero que le debía, Escobar lo secuestraba y luego le cobraba un rescate por la cantidad que le debía con intereses escandalosos. E incluso después de que se pagaba el rescate, a veces Escobar mataba a la persona que estaba en deuda con él, solo para convertirlo en un ejemplo para cualquiera que intentara meterse con él de nuevo. Esto es lo que le dio a Escobar su mala y violenta reputación, que empezó a hacer que todo el mundo le temiera y tuviera miedo de acercarse a todo lo que le pertenecía. Esto es lo que le hizo capaz de vender a la gente seguros tan extraños de que sus coches no serían robados. El trabajo de Escobar empezó a expandirse cada vez más, y su banda empezó a crecer día a día, y durante ese periodo vio que las operaciones de secuestro eran uno de los campos más rentables, y decidió centrarse más en ello. Una de las mayores operaciones de secuestro que hizo en esa época fue el secuestro de un rico empresario llamado Diego Javiera. Este hombre era un hombre muy odiado por la clase obrera de Medellín. Como hemos dicho, era un hombre de negocios y especializado en el trabajo industrial, por lo que muchos trabajadores estaban empleados en sus empresas y fábricas, pero en ese momento parecía que era un periodo de decadencia, por lo que muchos trabajadores estaban siendo despedidos, y esto hizo que muchos de los trabajadores pobres tuvieran odio hacia este hombre. Después de que Escobar y su banda lo secuestraran, pidieron a su familia un rescate de $50,000, que en aquella época se consideraba una gran cantidad, sobre todo en un país como Colombia. Aunque su familia pagó el rescate, Escobar y su banda lo estrangularon hasta la muerte y luego lo arrojaron a un foso, aunque esto se consideraba un delito grave. La elección de Escobar por esta persona en concreto le hizo más famoso y querido por el pueblo, especialmente por la clase pobre. Estaba claro que Escobar no solo recurría a la violencia al azar, sino que tenía un método sistemático para la violencia, y la persona que piensa de esta manera llegaría absolutamente a lugares mucho más grandes que los demás, y esto es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos de la vida de Escobar. En 1971, cuando Escobar tenía 22 años, entró en el campo más grande, un campo que cambiaría su vida para siempre, el campo de las drogas. Al principio, Escobar trabajó para un importante narcotraficante de Medellín llamado Fabio Restrabo. Por aquel entonces, Escobar se dedicaba al contrabando de cantidades limitadas de droga, pero alguien como Escobar no se conformaba con pequeñas cantidades. Siempre quería más, quería una parte mayor del pastel. Así que Escobar empezó a expandir su negocio individualmente. Solía ir personalmente a Ecuador, que era la mayor fuente de cocaína en roca. Escobar iba a las granjas de cocaína en Ecuador y tomaba una gran cantidad de masa de cocaína en roca. Esta masa aún no estaba lista para su uso, así que la llevaban a Colombia, y allí la convertían en un polvo que se vendía como droga. Este polvo era luego contrabandeado a los países más grandes donde había clientes dispuestos a pagar más, como Estados Unidos y otros.
Escobar empezó a ir a buscar la cocaína a la fuente. También empezó a hacer tratos con contrabandistas y a establecerse como un gran narcotraficante. En ese momento, Escobar ganó casi $100,000 con la primera operación que hizo. Y en ese momento, cuando vio ese dinero, supo que ese era el campo en el que quería especializarse. Y por fin consiguió su zona creativa. Después de un tiempo, alrededor de 2 meses, el líder con el que Escobar estaba trabajando, Fabio Restrepo, fue asesinado. Y de repente, de la noche a la mañana, Escobar se convirtió en el mayor narcotraficante de Medellín. Pero, ¿quién mató al líder? Solo Dios lo sabe. Escobar no admitió que lo mató, y no hay pruebas que lo demuestren. Pero cualquiera que conozca a Escobar sabría que en su mayoría él estaba detrás de este asesinato. Y eso es lo que todos pensaban, incluso los que estaban cerca de él. Pero eso no importa. Escobar se convirtió en el nuevo líder de las bandas de narcotraficantes de Medellín, y gracias a su reputación y poder, pudo tener el control total de Medellín fácilmente, y nadie podía detenerlo. Se convirtió en el mayor narcotraficante de Medellín. En 1976, Escobar, que tenía 26 años, se casó con María Victoria, que solo tenía 15 años. Escobar tenía entonces esposa, fortuna y poder, y todo le iba bien. A finales de los 70, el tráfico de drogas había florecido enormemente en América, y la mayor cantidad de estas drogas estaba siendo contrabandeada por Escobar y su banda. Escobar tenía una enorme flota de aviones que utilizaba para contrabandear drogas continuamente a América, y los pilotos que trabajaban para él podían ganar $500,000 cada uno en un solo vuelo, porque estos pilotos contrabandeaban cantidades en toneladas. Un solo vuelo o un solo avión transporta 11 toneladas de cocaína. Pero una vez, después de 2 meses de matrimonio, Escobar fue arrestado con 4 de sus hombres. Volvían de Ecuador y traían una gran cantidad de cocaína, una cantidad lo suficientemente grande como para mandar a Escobar a la cárcel durante mucho tiempo. Lo primero que se le ocurrió a Escobar para salir de este problema fue sobornar al juez. Por desgracia para él, el juez era muy honorable y no aceptó el soborno. Además, insistió en un juicio real, lo que significa que Escobar estaría encarcelado durante mucho tiempo, algo imposible de aceptar, pase lo que pase. Escobar pidió a sus hombres que investigaran más sobre ese juez, y descubrieron que su hermano era abogado. Hubo una especie de problemas entre ellos, así que Escobar le ofreció al abogado una gran cantidad de dinero para que le representara ante el tribunal. Por lo tanto, el juez se ve moralmente obligado a apartarse del caso, ya que su hermano es el abogado de la persona a la que está juzgando. Cuando el juez y el abogado son hermanos, esto podría dar lugar a un conflicto de intereses, y de hecho, el juez dimitió por culpa de su hermano, el abogado, y se nombró a un nuevo juez en su lugar. Por suerte para Escobar, este nuevo juez no era como el anterior. No tenía problemas con los sobornos. Así que Escobar le dio todo el dinero que quiso y salió de la cárcel con sus hombres con una sentencia absolutoria, como si nada hubiera pasado y como si no estuvieran traficando con una enorme cantidad de cocaína. La cantidad de dinero que Colombia recibía del narcotráfico era enorme. Se dice que debido a la gran cantidad de dinero que entraba en Colombia, los depósitos en los bancos se duplicaron entre 1976 y 1980. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando del dinero de Escobar. Escobar no depositaba su dinero en los bancos, y la mayor parte era en efectivo. Lo guardaba en lugares ocultos. Por cierto, mucho del dinero de Escobar sigue en lugares ocultos que nadie conoce. De todos modos, estamos hablando del dinero que la gente saca del tráfico de drogas que Escobar trae al país. Hasta este punto, este comercio era enorme,
y la cantidad de dinero que ganaba era enorme. Escobar se aprovechó de esta enorme cantidad de dinero para controlar el mercado de la industria de la droga. Compró granjas de droga que estaban en Ecuador, Panamá y otros países de Sudamérica. Estas eran las granjas que producían cocaína en roca. Por lo tanto, en lugar de comprar las materias primas de la fuente, compró la fuente, para que pudiera hacerse cargo de toda la industria de la droga. Y entonces, el proceso de convertir la cocaína en roca en un polvo listo para ser consumido estaba en Colombia, en su sede de Medellín. En ese momento, se estimó que Escobar tenía el control sobre el 80% del tráfico de drogas en todo el mundo. Así, este hombre alcanzó una riqueza y un poder que nadie había alcanzado antes en este campo. Por supuesto, no se detuvo ahí. Siempre intentaba mejorar su reputación y su imagen ante la gente por todos los medios posibles. Los líderes de las bandas de narcotraficantes saben que si la gente, especialmente la clase pobre, se vuelve contra ellos, es su fin. Por eso, siempre intentaban complacer primero a esas personas, porque sabían que eran su escudo contra las autoridades y las fuerzas de seguridad. En Medellín, Escobar hizo lo imposible por su gente. Construyó escuelas, iglesias, parques infantiles, residencias de ancianos, centros de ocio, restaurantes de lujo e incluso discotecas. Hizo que Medellín pasara de ser una ciudad pobre a una ciudad llena de felicidad y alegría. Esto influyó automáticamente en la opinión que la gente tenía de Escobar. Le profesaban tanto amor y respeto que lo consideraban su salvador. A día de hoy, mucha gente cree que Pablo Escobar es una gran y buena persona. Literalmente, tenía una buena reputación entre la gente. Además, Escobar era capaz de sobornar a todos los policías de Medellín. Literalmente, a todos y cada uno de los policías. Y en cualquier caso, si alguno de ellos se negaba a ser sobornado, sería asesinado inmediatamente. De este modo, Escobar se convirtió en el rey de Medellín, y nadie podía hacer nada sin su permiso. Escobar tenía una famosa frase: plata o plomo. Todo el mundo en Medellín solo tenía dos opciones: o aceptaba el dinero y el soborno de Escobar, o moriría en cuestión de segundos. El soborno de funcionarios de seguridad no se limitaba solo a Medellín o Colombia. Más bien, estos sobornos se extendieron por todos los países en los que operaba Escobar, incluso en otros países de Sudamérica, como Ecuador y otros, e incluso en la propia América. Sus sobornos se extendieron por casi todas partes, y esto fue lo que le permitió construir su imperio y convertirse en el mayor capo de la droga de la historia. La riqueza de Escobar empezó a aumentar a una velocidad de vértigo, hasta el punto de ser considerado una de las personas más ricas del mundo. La revista Forbes lo clasificó como el séptimo hombre más rico del mundo y estimó su riqueza en unos $30.000 millones. Algunas de las personas cercanas a Escobar dijeron que esta estimación es en realidad trivial y que la riqueza real de Escobar es mucho mayor que esto. Imaginemos que $30.000 millones es una estimación trivial, y estamos hablando de un período, es decir, hace décadas, en el que el valor del dinero era superior a su valor actual. Quiero decir que Escobar puede ser realmente el hombre más rico de la historia moderna, y no lo sabemos. Y es imposible saberlo, por supuesto, porque todos estos números seguirán siendo números estimados y nada está documentado. Esta riqueza era evidente en la vida de Escobar. Tenía lujosos palacios y villas por todas partes, incluso en la propia América. Flotas de coches y aviones privados de los tipos más caros que se puedan imaginar. No era negligente, ni consigo mismo ni con su familia, ni siquiera con sus hombres. Gastó en sí mismo, y en ellos en cantidades ingentes. Vivía como un rey con el dinero que tenía. Una de las cosas que hizo, por ejemplo,
fue que construyó un zoológico privado en uno de sus palacios en Colombia y trajo todo tipo de animales raros que te puedas imaginar. Animales que no existían en Colombia, en primer lugar. Literalmente, estaba viviendo todos los placeres posibles de la vida con su obscena riqueza. Después de haber reunido toda esta riqueza y poder, Escobar decidió entrar en la política. ¿Por qué? La razón principal fue intentar detener la ley de extradición a América, que se llama Tratado de Extradición, ya que América es uno de los países más afectados por el tráfico de drogas y es el objetivo número 1 de este tráfico. América siempre intentaba cooperar con las autoridades colombianas para detener a estos criminales, pero estos criminales eran juzgados y encarcelados en Colombia. Y debido a la corrupción, podían salir de la cárcel con facilidad, o incluso podían ser absueltos del juicio antes de entrar en prisión, como ocurrió con Escobar cuando fue detenido, y consiguió sobornar al juez y salir con facilidad. Por esta razón, la Cámara de Representantes, o Parlamento, en Colombia estaba intentando hacer una ley para extraditar criminales a América. Escobar entró en el campo de la política y se presentó como candidato a la Cámara de Representantes para intentar detener esta ley. Y debido a su popularidad entre el público en general, fue capaz de obtener un gran número de votos y fue capaz de llegar al Parlamento y convertirse en miembro. Imagínate que Escobar se convirtió en miembro de la Cámara de Representantes de Colombia. Por supuesto, todo el mundo sabía de él y del campo en el que trabajaba, pero nadie pudo enfrentarse a él, y el hecho de ser miembro de la Cámara de Representantes le otorga inmunidad judicial, lo que significa que no puede ser condenado por ningún delito en virtud de la legislación colombiana. Además, su pertenencia al Parlamento le proporcionó un visado diplomático que utilizó para viajar cómodamente a América, por lo que empezó a llevar a su familia en frecuentes viajes a América, e incluso compró una gran mansión en Miami. El periodo de la vida política de Pablo fue un periodo extraño, y esto es lo que hizo que no durara mucho tiempo. Todo el mundo sabía quién era esta persona y lo que hacía. Uno de los parlamentarios, que se llamaba Rodrigo Lara, tuvo el valor suficiente para hablar en contra de Escobar, y fue la principal persona que dirigió la campaña mediática contra él en el Parlamento, en la prensa y en los medios de comunicación. Esta es una de las principales razones que llevaron a que la máscara política de Escobar cayera rápidamente, y de hecho, después de un tiempo, fue expulsado del nuevo Partido Liberal, del cual era miembro, se le retiró la inmunidad judicial y diplomática, y se convirtió en una persona común y corriente que podía ser juzgada como cualquier otra persona. Las autoridades empezaron a estrechar el cerco sobre él y a retirarle algunas de sus propiedades. Incluso se le retiró un gran número de animales raros que tenía en su jardín privado, con el pretexto de que habían sido introducidos ilegalmente en el Estado. Además, la Iglesia Católica, que le había estado apoyando en cierta medida por las obras de caridad que realizaba, anunció que le retiraba su apoyo y respaldo. La situación era como si todos los partidos que Escobar había intentado organizar y montar a lo largo de su vida parecieran volverse en su contra. Lo peor de todo es que el gobierno y el Parlamento estaban trabajando enérgica y rápidamente en la redacción de un tratado para extraditar a los criminales a Estados Unidos. Y esto aterrorizaba a Escobar y a todos los narcotraficantes de Colombia porque sabían que si eran detenidos y extraditados a América, sería su fin. La persona principal que estuvo al frente y trabajando en esta ley fue Rodrigo Lara, el ministro de Justicia en Colombia en ese tiempo, el parlamentario que lideró una campaña mediática contra Escobar cuando era miembro del Parlamento y causó que fuera expulsado de. Se convirtió en ministro de Justicia y puso todo su esfuerzo y concentración en hacer leyes y tratados para extraditar criminales a América.
Pero por desgracia, en mayo de 1984, Rodrigo Lara fue asesinado en su coche con 7 disparos, y esta operación fue equivalente a un anuncio de Escobar, la guerra contra el gobierno colombiano. En ese momento, el presidente de EEE.UU, Ronald Reagan, anunció que iban a apretar la soga a los contrabandistas y traficantes de drogas, porque el problema de la droga estaba empeorando terriblemente América. Tras el asesinato de Rodrigo Lara, el ministro de Justicia, las autoridades colombianas estaban totalmente dispuestas a cooperar con sus homólogos estadounidenses de todas las formas posibles. Como la situación ya no daba más de sí, tenían que acabar con Escobar y sus hombres. Escobar se encontraba en una situación embarazosa, y el asunto no quedó ahí. Incluso el público en general se volvió contra él después de este asesinato y perdió gran parte de su popularidad, que pasó años tratando de construir, crecer y preservar. Con la presión de las autoridades, la presión de la seguridad e incluso la presión popular, Escobar decidió abandonar el país. Siguió moviéndose entre varios países de Sudamérica, como Panamá y Nicaragua, pero este periodo de ausencia de Colombia fue reduciendo su capacidad de controlar la banda de Medellín, que es una banda grande y tiene muchos líderes. Por supuesto, Escobar era el líder absoluto, pero su ausencia podía causar una especie de caos. A medida que pasaban las semanas y los meses, las cosas empezaron a torcerse cada vez más, hasta el punto de que un grupo secuestró al padre de Escobar, lo que le enfureció. Naturalmente, pidió a su ejército privado y a sus hombres cercanos que se lanzaran a matar a todos los posibles implicados en el secuestro de su padre. Los hombres de Escobar empezaron a matar a cualquier parte que sospecharan que era la razón del secuestro del padre de Escobar. Al final, con esta violenta campaña, Escobar pudo recuperar a su padre sin rescate y sin problemas. Sin embargo, esto fue una clara señal para Escobar de que tenía que volver y controlar de nuevo la situación. Escobar regresó a Colombia y en ese momento estaba listo para entrar en una guerra total con el gobierno sin ninguna reserva. Pero aún con todo esto en Medellín, nadie podía tocar a Escobar. Esta ciudad seguía siendo su fortaleza. Todos los funcionarios, policías y personal de seguridad de Medellín en su bolsillo, por lo que era normal que pudiera moverse libremente por su ciudad sin que nadie le hiciera nada. La principal guerra que Escobar emprendió a mediados de los 80 fue específicamente contra el sistema judicial, especialmente contra los jueces que apoyaban los tratados de extradición a Estados Unidos, porque, como hemos dicho, esto era lo que Escobar más temía. Durante ese periodo, Escobar mató alrededor de 30 jueces. Imagínense que en noviembre de 1985, Escobar pagó $1 millón a un grupo de mercenarios armados, a los que llamaban M-19. Les ordenó asaltar la Corte Suprema de Justicia. Escobar les ordenó asaltar la Corte Suprema o el Palacio de Justicia, que es la más alta institución judicial de Colombia, y tomar como rehenes a los más altos funcionarios judiciales y de justicia del Estado. La situación era literalmente caótica. Tras este violento asalto, el grupo mercenario anunció su exigencia básica, que era que el gobierno cancelara o abandonara la idea de un tratado de extradición a Estados Unidos. Estos acontecimientos acabaron con la vida de 11 de los 24 jueces del Tribunal Supremo y con la muerte de 40 miembros del grupo mercenario, que acabó con la huida del resto. El ritmo de la violencia siguió aumentando cada vez más. Los asesinatos entre hombres de seguridad y bandas se hicieron muy comunes y se declaró la ley de emergencia en todo el estado. La situación era demencial. Era como si hubiera una guerra en el estado que nadie era capaz de controlar. Esta situación continuó durante varios años y Escobar no se descuidó. Mataba
y asesinaba a los funcionarios de más alto rango sin dudarlo. Pero al mismo tiempo, era el hombre más buscado del Estado y siempre estaba huyendo. Por supuesto, estaba cansado de la gran cantidad de movimientos y operaciones de recolocación que no terminaban. Ambos bandos se veían afectados. El Estado no era seguro, y Escobar estaba siempre perseguido y en un constante estado de ansiedad. Tal situación siempre conduce al final a negociaciones. Las negociaciones empezaron entre Escobar y el Estado colombiano, y Escobar aceptó parar la violencia y todas sus actividades criminales y entregarse a las autoridades, pero la única condición era construir su prisión él mismo y nombrar los guardias de esta prisión él mismo. Condición irrazonable e inaceptable, pero dadas las circunstancias actuales y la gran presión a la que estaban sometidas las autoridades colombianas debido a la violencia, accedieron a las condiciones de Escobar. Su mayor prioridad era el fin de la violencia y el cese de sus actividades delictivas, incluido el contrabando de drogas. Si se compromete a estas cosas, no tienen ningún problema con su encarcelamiento en una prisión privada. Además, el gobierno colombiano suspendió el Tratado de Extradición a América en el año 1991. Escobar no temía su extradición a las autoridades americanas, y así se concluyó el acuerdo. Escobar construyó él mismo una prisión privada que se llamó La Catedral, y fue procesado y encarcelado en junio de 1991. Aunque Escobar estaba realmente comprometido a permanecer en ella, esta prisión estaba más cerca de un hotel de 5 estrellas que de una cárcel. Tenía un parque infantil, un jacuzzi, un bar e instalaciones de ocio que no debían estar en una prisión en absoluto. Además, todos los guardias eran hombres de Escobar. Las celdas de la prisión eran como habitaciones de hotel, e incluso la comida que comían se la preparaban cocineros profesionales traídos de los mejores lugares. Esto significa que Escobar nunca había vivido la vida carcelaria. Era como un periodo de recreo. Pero lo más importante para las autoridades colombianas era que esta persona siguiera en paradero desconocido y que no se dedicara a actividades delictivas como la violencia, el narcotráfico, etc. Sin embargo, al cabo de varios meses, resultó que Escobar nunca había interrumpido sus actividades de contrabando de drogas. Seguía dirigiendo todas sus operaciones desde su prisión privada. Esto, por supuesto, era una clara violación del acuerdo entre él y el Estado, por lo que las autoridades colombianas decidieron movilizar a las fuerzas de seguridad para detenerlo y trasladarlo a una prisión normal. Por supuesto, Escobar lo sabía y esperaba que algo así pudiera ocurrir, así que huyó del lugar antes de que llegaran. Tras la fuga de Escobar de la cárcel, comenzó de nuevo el proceso de persecución como delincuente fugado. Pero esta vez, un grupo de voluntarios armados llamado Los Papes se unió a las fuerzas de seguridad colombianas y estadounidenses en la persecución. Por supuesto, sé que el asunto es un poco raro. ¿Cómo puede un grupo de voluntarios armados unirse a las fuerzas de seguridad? Colombia era entonces un lugar extraño, donde todo era de esperar. El grupo de los Papes, cuyo nombre significa gente que fue oprimida por Escobar, significa que son un grupo de personas cuyas vidas han sido destruidas por Escobar y sus actividades criminales, hasta el punto de que están dispuestos a llevar armas y luchar contra él. Escobar y su banda mataron y destruyeron la vida de decenas de miles de personas en Colombia, por lo que es normal que haya gente que les odie hasta el punto de portar armas contra ellos. Este grupo de los Papes había lanzado una violenta campaña contra la banda de Escobar y había matado a cientos de sus hombres y de la gente que trabajaba para ella. Eran tan violentos como la banda de Escobar. No actuaban como las fuerzas de seguridad. No, mataban sin piedad incluso a los familiares de los miembros de la banda de Escobar.
aunque estas personas no tuvieran nada que ver con las actividades de la banda. Si eres cercano a gente que trabaja para Escobar o sus pandilleros, entonces espera que seas un objetivo para el grupo de los Papes. Esto significa que estaban utilizando el estilo de violencia de Escobar, pero contra él. Todo ello con el beneplácito de las autoridades colombianas, que no tuvieron inconveniente en lanzar este grupo y su fuerza frente a Escobar y su banda. La situación a la que llegó Colombia por culpa de Escobar permitía algo así, es decir, Escobar hizo de Colombia el lugar más sangriento del planeta en aquella época, por lo que era natural que recibiera una reacción tan violenta, con la violenta campaña lanzada por el grupo de los Papes, que fue capaz de matar a la mayoría de los allegados de Escobar. La organización de Escobar y su banda se fueron desmoronando. Escobar huía de un lugar a otro, y a veces incluso se veía obligado a pasar la noche en medio del bosque para escapar de ellos. Estaba en un estado de miedo constante que le llevaba a utilizar cualquier medio de comunicación para que no rastrearan su ubicación. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, con la ayuda de las fuerzas de seguridad norteamericanas y sus tecnologías, pudieron rastrear la ubicación de Escobar gracias a que utilizaba la radio para comunicarse con su hijo y su familia. El equipo que le seguía pudo identificar su ubicación en una casa de uno de los barrios de Medellín. El equipo forzó la puerta de la casa utilizando un martillo. De repente, 6 de ellos entraron en la casa y empezaron los disparos entre el equipo y los guardias cercanos de Escobar que estaban con él. Escobar intentó escapar por la ventana a los tejados de las casas, pero el equipo le persiguió inmediatamente y le disparó un gran número de balas, matándole en el acto. Este fue el vergonzoso final del mayor capo de la droga de la historia. El gran criminal rico acabó con una bala después de haber esquilmado, matado, destruido y sembrado la corrupción en la tierra. Este es el final natural que podemos esperar para todo criminal. Dicen que unos 25,000 ciudadanos colombianos asistieron a su funeral, gente que antes lo veía como Robin Hood, una buena persona que les ayudaba, pero que pase lo que pase, la historia lo inmortalizará como un gran criminal. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado. No olvides darle a me gusta, suscribirte y gracias por verlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista.